tenemos que seguir avanzando, ¿cierto? Nosotros revisamos la semana pasada la etapa número 3, que es la etapa de elaboración. Como tú bien dices, tienes una relación ahí bien estrecha con la etapa porque trabajas mucho la conciencia silábica y fonológica, pero hay que seguir, ¿cierto? Como todas las cosas, continuamos y tenemos que progresar en la lectura. Eh, y hoy día, y en particular esta semana, vamos a revisar la última etapa del método global. Con esto cerramos la etapa del método. Es decir, esperamos que a continuación nuestros estudiantes ya, más o menos, ellos tengan un dominio lector que les permita leer a nivel de frase, ¿cierto? A nivel de frase, oración. Obviamente en el área de las discapacidades, y como tú mencionaste que trabajas con el síndrome de Down, mucho, esto va a ser mucho más lento, ¿cierto? No va a ser de un día para otro, Sí. pero es el objetivo final, ¿cierto? De la incorporación del método. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión de apoyo. Ya quedan menos sesiones, entonces nos van quedando Yes. tres sesiones, ¿sí? Hasta ahora, ¿qué te ha parecido, Tarim, el desarrollo de las sesiones de apoyo, más que nada, más que la plataforma? No, súper, súper, he entendido todo. Ya hoy ya me han llegado niños nuevos, así que voy a empezar a aplicarlo. Como Ya, no saben leer, uno puede empezar desde la primera etapa, que sería la comprensión. claro, Con otro niño estoy trabajando ahora, empecé con la elaboración, ya, porque estamos viendo por categorías, empezamos con las marcas de autos, ya, así muy que bien. vamos a verlo desde la elaboración, porque ya tiene una base, entonces empezar desde la comprensión sería bajar mucho de nivel a lo que él ya sabe. Así que Perfecto. me parecen buenas porque me dejan todo súper clarito. Ah, muy bien, excelente. Sí. La próxima semana, igual aprovecho de comentar esto para ti, para los que van a ver la presentación esta. Aprovecho de comentar de que la próxima semana ya vamos a ver el contenido de evaluación del método global, ¿ya? Perfecto. Entonces, en esa semana vamos a revisar cómo podríamos evaluar a nuestros estudiantes para Para poder, ver, para saber exactamente, si realmente les sirve el método global o no. sí, y para ver en qué etapa están. De ahí, Perfecto, y sí. de ahí, No, y de ahí arrancar, y de ahí arrancar con la intervención, ¿cierto? sí. No Porque, sé, este niño, yo empecé con él, con la elaboración hoy día, porque la educadora que tenía antes estaba con el método global. claro, Entonces habían llegado en las marcas de autos. Por eso yo dije, ya perfecto, vamos a empezar. Pero muy eso, bien. pero no, no sé en realidad si es más factible eso, quizás más silábico. Así que estaría súper bueno que supiéramos cuándo intervenir con el método global. Claro, ¿y en qué etapa? ¿Desde qué partir? Porque siempre hay una base por la cual uno debe partir, ¿cierto? Y de ahí arrancar con el proceso. Entonces eso les va a servir también para hacer la actividad de cierre, porque la actividad de cierre del curso va a consistir más o menos en aplicar una evaluación informal y poder plane, planificar brevemente cómo se podría hacer la intervención, ¿ya? Para eso van a Perfecto. recibir mi ayuda y todo. Mm. Muy bien. Vamos entonces y avanzamos a nuestro objetivo. Hoy día te voy a pedir, Tarim, que veas las siguientes tarjetas, ¿cierto? Para que construyamos el objetivo de la sesión. A ver si los puedes descubrir hoy día, el objetivo. Vamos a ver qué tan atenta estás y si Casi puedes... todos los objetivos que hemos visto tienen que ver con conocer, ¿ya? Claro, conocer la cuarta etapa, ya, porque eso vamos a ver, conocer la cuarta etapa del, del sí, método global, podría ser sus características, claro, su funcionalidad, ah no, pero ya, sí. su, sí, su funcionalidad y, y producción, La pero me faltó el cómo.
por ahí está el cómo, pero la producción, ¿qué es? ¿Qué es producción? ¿Qué es la producción? ¿Qué sería? Lo que vamos Sería es la cuarta etapa. en la cuarta Conocer etapa, ¿cierto? la cuarta etapa no tengo de producción. Cuarta etapa, producción, no, algo así, es como conocer la cuarta etapa, producción, su funcionalidad, sus características, algo así. Exactamente. Bien, así. Bueno, va por ahí, pero se entiende cuál es el objetivo. Nosotros queremos en esta ocasión conocer la cuarta etapa del método global, ¿cierto? La producción, ¿cierto? Que es la última etapa. Ah, la producción, sí, ahí sí. Era la producción. Sí. Sus características, ¿cierto? Como siempre lo revisamos en las clases, sus características y su funcionalidad, ¿cierto? Bien, Sí, avanzamos. ¿Se entiende entonces la meta que tenemos hoy día? sí. Sí, perfecto. Vamos entonces. Eh, Ahí está, ¿viste? Ahí está el Mm. objetivo para todos que vean. La cuarta, ya, se entiende. Bien, pero antes yo voy a proponer para poder cerrar ya de lleno la semana anterior, voy a proponer en este punto una breve actividad de análisis, de un análisis de un caso. ¿Podrías leer ahí, Tarim, lo que dice la instrucción? Dice, vamos a analizar un caso en función de los contenidos revisados en la semana anterior. Les pido que lean el caso y establezcan y deduzcan posibles apoyos que se podrían entregar en función del método global. Bien, entonces a continuación, en la siguiente diapositiva, en la siguiente slide, habrá un caso ficticio, ¿cierto? Que corresponde a la tercera etapa, la elaboración, ¿ya? Ya. Ya. Entonces tú vas a tener que leer el caso, yo voy a presentarlo ahí, y responder a la pregunta que aparece ahí. Es una pregunta simple, ¿ya? No es una pregunta compleja, nada. Con el propósito de más o menos cerrar la tercera etapa para pasar a la cuarta etapa, ¿ya? Okay. Bien, ahora viene el caso. Es un caso ficticio, es un caso que representa la universalidad de la tercera etapa del método global. Tenemos ahí en color amarillo, ¿ya? Yo lo voy a leer primero, tú si quieres puedes seguir mi lectura y ahí lo analizamos, ¿vale? Ya. Bien, dice, Fran, que es un nombre de pila, ¿cierto? Y también ahí Raúl está conectado para que también ponga atención, aquí le vamos a hacer preguntas también. Dice, Fran, ¿cierto? Es una niña que tiene 13 años de edad, edad cronológica, ¿cierto? Y presenta una discapacidad intelectual leve asociada a síndrome de Down. La niña, en este caso Fran, ya viene siendo alfabetizada desde hace 6 meses con el método global y dentro de sus logros ha conseguido leer y comprender elementos de uso cotidiano. Y estos son frutas, alimentos, vestuario, transporte, categorías, ¿cierto? Bien. También ha podido clasificar dichos elementos, copiarlos e identificar y escribir su nombre y el de los integrantes de su familia, además de leer palabras aisladas con el apoyo gráfico correspondiente. Algunas fortalezas que tiene Fran son capacidad de reconocer y discriminar elementos gráficos, quiere decir las láminas con los dibujos, ¿cierto? Con las fotografías, en función de categorías, habilidades para seguir una rutina y coordinación ojo-mano, lo que le ha permitido escribir con letra un poco legible. Sin embargo, presenta dificultades para poner atención, ¿ya? Le cuesta formar nuevos conceptos a partir de sílabas o palabras aisladas y le cuesta comprender que hay más conceptos o palabras que los que habitualmente ella conoció en la primera y segunda etapa, por lo que no ha podido seguir avanzando en su proceso de aprendizaje como al principio. Es decir, al principio la Fran, ella desarrolló su proceso de comprensión muy bien, reconoció los elementos del entorno, ¿cierto? Y después consiguió hacer la transferencia, ¿cierto? Consiguió transferirlo al papel, ya. Pero cuando llegó a la tercera etapa, se quedó como un poco estancada en su aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de apoyo o las necesidades de apoyo según tu percepción?
la vuestra percepción, y qué estrategia podríamos implementar para poder abordar esa necesidad y hacer que Fran pueda pasar a la tercera etapa y después pasar a la cuarta etapa. ¿Ya? Ya, a ver. Sí, Veo que donde presenta más dificultad es en poder armar nuevos conceptos a ya, partir de sílabas dadas o palabras aisladas. Entonces, ya, me cuesta comprender, ¿cierto? Que hay conceptos o palabras que los que habitualmente ella conoció, le cuesta, ya, está como solamente en lo que ella sabe que serían los frutos, los alimentos, el vestuario y el transporte. Entonces, le cuesta seguir avanzando hacia otro aprendizaje. Esa es como su necesidad de apoyo. Sería quizás reforzar o implementar otras categorías, no quedarnos solos en esas, que serían, tiene 4 categorías. Entonces quizás ¿cierto? ampliar un poquito las categorías, integrar otras, acuerdo quizás a sus intereses, a lo que ella le rodea. ¿Y Perfecto. qué estrategia podría implementar para abordar dicha necesidad? Ya, a ver, podríamos también utilizar lo que ella ya sabe, frutos, Ya, alimentos, vestuario y transporte, pero hacerlo a través de la decodificación, porque en el fondo tiene que entender que quizás, no sé, la palabra manzana está compuesta por sílabas y también por fonemas. Entonces, perfecto. una vez que comprenda eso, va a ampliar su mirada en cuanto a que hay más palabras que se pueden formar con dichos fonemas o con dichas sílabas. Sí, eso es lo que le cuesta a ella, ¿cierto? Lo que más Claro. le cuesta. Entonces, ¿cómo podríamos, muy bien lo que tú mencionas, cómo ¿Alguna podríamos, estrategia? claro, alguna actividad sí que se pudiera implementar para que ella pudiese avanzar hacia eso? Porque ella, Claro, como tú bien aprecias, ella tiene un conocimiento global de las palabras, ¿cierto? Pero no ha conseguido entender, claro, como tú bien dices, que con esas palabras que ella sabe puede construir muchas más y enriquecer su vocabulario. ¿Cómo lo claro. haríamos, no? ¿Cómo lo haría? Ya, partiría quizás, ya, vamos a pensar en una piña. ¿Ya? Entonces va a estar la palabra desordenada piña. ¿Ya? Entonces tiene que ordenarla por el Perfecto. sonido. Ya, Puede muy ser así. bien. Entonces tiene que armarla porque está desordenada, tiene que armar la palabra piña. Podemos jugar también a colocarle sílabas, por ejemplo, la imagen que sea una manzana y la sílaba ma que está aislada. ¿Ya? Entonces Perfecto. vamos a tener la palabra manzana, vamos a tener la imagen de manzana y también vamos a tener la sílaba con la que comienza manzana. Entonces Perfecto. tiene que en el fondo hacer como un anclaje entre la palabra, entre la imagen y la sílaba, para que entienda que la palabra se va a decodificar. Ya. Perfecto. Muy Eso es bien. como que se me ocurre. Ya. Sí. Eh, tú sabes que el caso hay también algunas debilidades, ¿cierto? Que tiene Fran. ¿Cuáles Claro, son? ¿Cuáles son las debilidades que tiene? O sea, las barreras que podrían ser, las barreras. ya. A ver, pucha, yo no veo la discapacidad intelectual como una barrera, pero en el fondo igual cognitivamente no tienen 13 años. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en edad cronológica tiene 13, pero en edad mental debe tener entre unos 7, 8 años, podría ser. Podría ser, claro. A ver, ¿qué más puede ser? Es que Otra dificultad. aparecen algunas barreras ahí que se presentan, aparte de pues, su dificultad de desatención o de atención. Claro, claro. Dice que ahí tiene dificultades para poner atención y que le ¿Sí? cuesta formar nuevos conceptos. Ya. Es Entonces, como, claro, la desatención podría ser una barrera. pues una barrera, Que también se ¿cierto? podría trabajar con habilidades cognitivas a través de diferentes estrategias, de diferentes actividades, buscar las diferencias para potenciar su función Atención. ejecutiva que estaría descendida, que sería la atención. Muy bien. Sí, porque en ese caso habría que, claro, considerarlo es lo que tú mencionas de trabajar la de composición y la composición de palabras, ¿cierto? Con las letras, pero muy bien, perfecto.
Eh, ¿Te has topado alguna vez con un caso así, parecido, con niños de esa edad? A ver, sí, pero no tiene síndrome de Down, tiene discapacidad intelectual, Ya, tiene 12 años, pero en edad cronológica y en edad mental está entre los 7. Y tengo otra niña que tiene síndrome de Down, tiene 12, sí, tiene 12. Ella está aprendiendo a leer por el método global, ya, muy pero bien. yo la veo, ella es mi alumna del colegio, entonces Ah, sí, tiene una educadora por fuera. Y ella me comentó que estaban por el método global con animales. Entonces le cuesta mucho verbalizar, tiene poco lenguaje. Y cuando le ya, enseñaron a leer por el método global, logró verbalizar la palabra mono. ya, Tiene palabras súper aisladas, pero todo es a través del método global. perfecto. Sí, el método global entonces es un recurso esencial para trabajar con niños que tienen discapacidad intelectual. Entonces, porque va a trabajar con las categorías, va a trabajar con el apoyo audiovisual, con lo analítico. Y como yo mencioné en algún momento, el método global lo que va a conseguir es que ellos puedan ir comprendiendo más fácil que con el método sintético silábico. ¿Mm? Sí, sí. Bien, bien. Entonces podemos dar por cerrada la tercera etapa, ¿cierto? Más o menos se entiende lo que se puede hacer, cómo abordarlo, ¿cierto? Sí. Muy bien, Tare. Raúl se desconectó, Yari tampoco llegó. Sí, me parece que aquí mandó un mensaje, estaba leyendo, pero seguimos, seguimos. ¿Mm? Bien, muy bien. Eh, Vamos entonces a entrar de lleno en lo que es la producción. La producción es la cuarta etapa del método global y tiene relación con la progresión en la lectura, es decir, cómo nuestros alumnos van a avanzar hacia textos más complejos. Es decir, la producción va a ser la unión del todo, la unión del todo lo que han aprendido antes, la unión de los conceptos gráficos en símbolos, ¿cierto? Transformados en palabras, y luego que lo han descompuesto, ¿cierto? Para luego unirlos completamente. Es por eso que aquí se va a trabajar mucho la confección de palabras en función de una oración. O sea, ellos van a construir palabras a partir, perdón, van a construir oraciones a partir de palabras, diferentes palabras. ¿Ya? Aquí en esta etapa ellos consolidan la lectoescritura. Entonces es una etapa donde prácticamente ya han avanzado bastante. Es una etapa donde ellos trabajan a nivel de pregunta y respuesta, por ejemplo, mucha pregunta y respuesta, mucha comprensión lectora y producción de texto también. Bien. Producción, ¿por qué producción? Porque es la producción, como yo bien digo, a partir de la unión del todo, de todas las partes que hemos revisado. Entonces, se trabaja mucho la comprensión lectora, pero no necesariamente va a ser la comprensión a través de los símbolos, del mundo de los símbolos, sino que también se va a trabajar mucho la comprensión de imágenes, por ejemplo, estas imágenes que nosotros les podemos mostrar de fotografías de lugares donde salen muchos elementos y ellos van a tener que interpretar eso, ¿me entiendes? Mm. Entonces no necesariamente va a ser en el mundo de los símbolos, sino que al principio va a ser también en el mundo de lo gráfico, de elementos como fotografías de paisajes, de elementos de la ciudad, diferentes lugares. Eso le va a permitir a ellos iniciarse en esta cuarta etapa y eh, estimular la comprensión, porque tenemos que trabajar mucho la comprensión en esta etapa. Pero no quiere decir que es la comprensión de la primera etapa, sino que se trabaja ya como un texto completo, como un contenido completo. Nos interesa de que nuestros alumnos en esta etapa puedan comprender lo que leen, ¿ya? Y Claro. lo que van a leer no va a ser necesariamente una palabra, van a ser diferentes palabras con conectores, con artículos, etcétera, que van a tener un significado. Uh -huh. Bien, vamos entonces. ¿Cuáles serían los principales propósitos de la cuarta etapa del método global? ¿Podrías leer ahí lo que dice Tarin? Descubrir elementos claves en el texto escrito. Descubrir elementos claves
en el texto escrito. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué le llama Eh, la atención? Descubrir elementos claves puede ser, por ejemplo, vamos a pensar en textos no tan extensos, ¿cierto? Exactamente. Estamos trabajando a nivel de frase simple a compleja. Los elementos claves pueden ser los que él ya tenga interiorizados, ¿Sí? que ya haya, por ejemplo, lo haya reforzado en la primera etapa, en la segunda etapa, y que ya estén como bien interiorizados en la cuarta. No sé, si dice la manzana es roja, lo más Bien. probable es que manzana y roja lo lea más rápido. Sí. Perfecto. Y entonces tú reconoces que hay elementos clave dentro de la oración, ¿cierto? Claro. Entonces son esos los elementos que él va a reconocer. La diferencia es que en este punto él los va a reconocer dentro de una oración, ¿ya? No como una palabra aislada. Sí, no como una palabra aislada, y los va a reconocer también en un texto con letras más pequeñas, ¿ya? Claro. Y en alguna oportunidad lo va a reconocer también con otro tipo de letra. Esperamos cambiar la letra, nunca vamos a trabajar con letra script también, trataremos de ir variando la letra a la letra imprenta minúscula en lo posible. Y también vamos a ir quitando en esta etapa gradualmente el apoyo gráfico, ¿ya? Y muy importante, porque al principio, por ejemplo, si tenemos un alumno con trastorno del espectro autista, tenemos que trabajar sí o sí con los pictogramas, ¿cierto? Vamos a trabajar con la comunicación aumentativa. Sin embargo, la idea es siempre ir retirándolo la medida posible, es decir, que ellos tengan que ir leyendo, ir descubriendo las claves, pero del mundo de los símbolos. Y esto va a ser muy complejo si tienen discapacidad, por ejemplo, discapacidad intelectual al principio, porque ellos van a, Lo buscan, lo necesitan. claro, lo necesitan, están acostumbrados y se van a ver enfrentados a esto, entonces ahí va a haber que ir graduar, realizando este retiro, esta variación gradualmente. Bien, aquí me faltó también colocar de que no necesariamente van a ser elementos en el texto escrito, sino que también va a ser, como yo había mencionado, en fotografías, es decir, en elementos visuales. Pero en este punto no le vamos a presentar un solo objeto, sino que van a ser varios objetos dentro de una fotografía. ¿Me entiendes? Yo lo hacía, eso de la fotografía, les mostraba imágenes y les ¿Ya? daba un minutitos para que la observaran. Y atrás tenían preguntas, pero casi Exactamente. siempre me pasó que el niño que tiene discapacidad intelectual se fijaba como en lo global de la imagen y no en Ya, los detalles. perfecto. Ahí Entonces, tenemos, cuando yo le preguntaba, había una torta con velas. ¿Cuántas velas había en la torta? Ay, es que eso no lo miré. Miró como lo global. perfecto. Bien, en ese punto entonces lo que habría que hacer es seguir entrenando a nuestros alumnos porque ellos tienen dificultad en la atención, hay que seguir trabajando ahí, habría que seguir trabajando la estimulación para que ellos descubran estos elementos que están dentro del contexto. Con el Claro. tiempo ellos van a aprender a fijarse en los detalles, pero sí ellos van a tener una tendencia clara a ver lo global, ¿cierto? Porque, Sí. como dice Piaget mismo dice, ahí cuando dice la función sincrética, no sé si lo leyeron en el texto, el texto del método global en esos tiempos, la función sincrética tiene que ver con eso, que eh, captar la realidad de una forma global y no específica, solamente eso. Y eso pasa a los 7 años, 6 Sí. 7 años. Después eso cambia y nosotros ya vivimos en un mundo diferente con una percepción abstracta de la realidad, donde nosotros analizamos todas las cosas que vemos indirectamente. ¿Ya? Bien, continuamos. Dice, leer comprensivamente textos simples a complejos. Partimos entonces con estas oraciones como la que tú bien planteaste, que son oraciones simples con dos elementos claves, ¿cierto? El verbo y el sustantivo, me parece que era. eh, son oraciones simples, ¿cierto? Que tienen un conector, a veces un artículo, y de ahí iremos graduando a oraciones más complejas que ya tienen adjetivos, ¿cierto? Calificativos tal vez, tienen a veces dos verbos, dos acciones en una misma oración,
y también van a tener más sustantivos y más conectores, ¿ya? Esa es la diferencia, así vamos a ir graduando. Al principio va a ser algo muy simple, muy simple. O sea, por ejemplo, si trabajamos las frutas, la manzana, puedes colocar yo y el nombre del niño con el que estás trabajando. Yo, Gabriel, me como una manzana. Entonces, si te fijas, todos esos elementos ya los trabajó por separado. Yo, Gabriel, el nombre de él, lo trabajó. Manzana lo trabajó, comer también lo trabajó en la primera etapa, la acción, etcétera. Así será al principio, después irá variando. Tenemos también, ¿puede leer esa, Tarin, por favor? Clasificar tipos de textos en función de su contenido. ¿Y qué tipo de texto podrían ser? A ver, que sean textos más o menos simples al principio. Eh, Tenemos Muchachos, diferentes tipos de textos. claro, estoy pensando es que no sé si van a conocer todavía ahí como los textos informativos, sería mucho ahí pedirles. Claro. Puede ser en función de su contenido, si estamos hablando quizás de comida, que sea en relación, no es que eso sería como clasificar eh, según categorías, pero estoy pensando en función de su contenido. Pucha, si está hablando, es que se me ocurre eso, que si está hablando de comida, que lo clasifiquemos también como en el área de comer. Por ahí va cerca. Sí. Si ¿Qué tipo de estamos, texto, qué tipo de texto se utiliza en alimentos? A ver, hay un tipo de texto que se utiliza mucho. por ejemplo, recetas. La receta. ¿Sí? Las recetas, claro. Si estamos hablando tal vez de autos, los tipos de autos. ¿Ya? Y son textos instructivos. La receta es un texto instructivo. Y no, Mm. lo que permite la receta en el texto instructivo es que ellos seguir instrucciones y eso ellos lo hacen muy bien en este punto. Ahora, si trabajamos los autos, los medios de transporte, podríamos proponer un texto Informativo. informativo, ¿cierto? Que informe sobre una marca de auto. La idea es partir con algo simple, ¿ah? Claro, Eh, ¿no? no podemos colocar 4 marcas de auto, 5 marcas de auto de un viaje, sino que describiremos cómo es un automóvil, por ejemplo, un automóvil, cómo, a qué tipo de, cómo se desplaza, etcétera. Y bueno, así se pueden entonces utilizar diferentes tipos de textos que ellos van a clasificar. Lo importante es que ellos comiencen a clasificar los textos aquí. Hay textos instructivos, ¿cierto? Informativos. Hay textos que son también otro tipo de textos. Están las cartas, ¿cierto? Que se pueden mandar también, mensajes, etcétera. Bien. Vamos entonces con lo último. Dice progresar en el desarrollo de la lectoescritura inicial. Es decir, aquí van a progresar. O sea, ellos van a avanzar hacia la lectura. Van a estar preparados para después poder leer textos simples y complejos. Por eso que aquí van a progresar. Sin embargo, para llegar a la cuarta etapa tienen que estar muy preparados. No es fácil. Para llegar a la cuarta etapa ya tienen... ¿Ah? ¿Cuánto se pueden demorar? ¿En qué? ¿En llegar a la cuarta etapa o en la cuarta Llegar a la etapa? cuarta etapa. Eso va a depender mucho de las necesidades de apoyos que tengan. No va a ser lo mismo por un estudiante que tenga una necesidad educativa especial, particular. Va a depender mucho del trabajo del profesor, de la profesora. Se podrían demorar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de casos que yo tuve, ¿ya? ¿Mm? Partimos en la etapa comprensión, ¿cierto? Eso se avanza rápido, un poco unos 3 meses más o menos, podemos enriquecer el vocabulario y la comprensión de él. Pero luego, si hay alguna dificultad en la transferencia de información, eso se va a demorar todo el año. Lo recomendable entonces, ahí en ese caso lo que se hizo es trabajar durante un año las 2 etapas, las primeras 2 etapas. Es decir, etapa 1, un semestre, etapa 2, segundo semestre. Y la consolidación de la lectoescritura fue el año siguiente, en los otros 2 semestres. Lo que quiero decir es que no es de un mes para otro, en Claro. absoluto. No es así. Inclusive en niños que tienen desarrollo avanzado de sus procesos cognitivos no va a ser así tampoco.
tiene que ser con tiempo y tiene que ser bien metódico esto. ¿Mm? Bien. Bueno, y al final de la cuarta etapa, también lo que nosotros vamos a entender y vamos a lograr va a ser comprobar la efectividad del proceso. Aquí nosotros lo vamos a dar cuenta qué tan efectivo fue el proceso anterior, ¿ya? Por ejemplo, podríamos encontrar en el caso de que algunos estudiantes no consigan detectar las claves, no consigan comprender los conceptos que hay dentro de una oración, y en ese caso nos va a decir que no hubo un trabajo previo bien hecho, o bien no hubo una estimulación adecuada, que faltaron conceptos, que faltó clarificar algún elemento, etcétera. Si me das un minuto, voy a cerrar aquí. Espera. Muy bien. Disculpa, que estoy aquí. Parece que había un poco de ruido ambiente. Bien. Bien, entonces, como había dicho, podemos comprobar si se hizo un buen trabajo o no, ¿cierto? ¿Y qué habría que hacer ahí? Porque eso se puede presentar. Podemos llegar a la cuarta etapa y que los niños no consigan unir todo, ¿cierto? Como había dicho, la unión del todo. Bueno, habrá que repasar algunos elementos de la etapa anterior, sobre todo de la etapa uno, ¿cierto? Y la etapa 3. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, Tarin? No, todo clarito. Muy bien, perfecto. Vamos entonces. Bueno, vamos a pasar a las estrategias, ¿cierto? Importante saber qué podemos hacer. Vamos a ver entonces, a ver qué dice acá. ¿Qué dice ahí, Tarin? A ver, cuéntame. Comprender un cuento y realizar preguntas apoyando las claves de respuestas con naipes con imágenes como apoyo. Bien. ¿Se entiende se entiende el concepto de cuento ahí? Sí. Tú sabes que no necesariamente un cuento es un cuento, un texto de una página, ¿cierto? No. Sí. Un cuento puede ser una línea. Una línea, hay cuentos cortos de 2 líneas. Siempre me acuerdo de un concurso que había en Santiago a Mil, que había acá en Chile. En Santiago yo concursé varias veces, nunca gané, pero había que hacer cuentos, crear cuentos, ¿ya? Que fueran de 10 palabras y de 20, de 50 y de 100. Y yo, ¿cómo se puede crear un cuento? Y a veces ganaban personas que creaban cuentos con 10 palabras, ¿ya? Que son Igual es difícil porque 10 palabras un cuento sería como la Caperucita Roja se encontró al lobo en el bosque. algo así, solo que estos cuentos eran contextualizados con algo de Chile, con la cultura Ah, ya, chilena. Entonces había que ingeniárselas para que la comprensión fuera en base a eso. claro. Eh, pero bueno, lo que buscamos es la comprensión, como tú bien dices acá, dice comprender un cuento. Y luego le vas a realizar preguntas, ¿cierto? Preguntas claves, ¿ya? Y para poder facilitar esto, puedes tener las mismas imágenes de la etapa uno. Esas Claro. imágenes esas fotografías de los elementos se van a utilizar. Perfecto. Aquí tenemos esto. No sé si. Te voy a hacer una pregunta. No sé si tú ves ahí que hay un cuadrado de color naranjo. ¿Lo ves o no? Sí, sí se ve. Me aparece solo a mí eso. No se ve. Pero ahí Ah, dice, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. ya, eso no lo he podido sacar nunca. Pero No, ahí sí veo el cuadradito de color naranjo. sí, ese, claro. Y yo también, pero eso no Ah, lo no se tenía que ver. no tiene que verse eso, Ah, aparece siempre. sí lo Entonces, veo. trato de sacar eso, pero no puedo sacar eso, no sale. Bueno, pero sigamos, ya. Utilizamos entonces estas imágenes que se utilizaron en la primera etapa también para apoyar, porque les va a costar al principio. Entonces, podemos utilizar como apoyo. Perfecto. Bien. ¿Qué dice la siguiente, Tani? Después voy a leer yo, a ver. Producir un texto en función de determinados personajes, escenarios, características y representados a través de símbolos. Bien.
¿Qué quiere decir entonces? A ver, ¿qué tipo de personajes podrían ser? ¿Qué tipo de Personajes de escenario? cuentos, ¿Sí? podría ser. Yo he visto un material que trae, por ejemplo, ya, la Caperucita Roja, pero es como una imagen no exactamente de la Caperucita Roja. ¿Ya? Es como, no es la Caperucita Roja como tal, sino que es una niña que lleva una capita roja, el lobo, abuelita, y sale una casa. ¿Ya? Entonces, con eso, el niño tiene que producir un cuento o un texto pequeño. Entonces, Perfecto. quizás ahí tendríamos los personajes visualmente, el escenario, que lo más probable es que sea el bosque. ¿Ya? Las características las tiene como cada personaje, la caperucita con su capita roja, el lobo cafecito con los dientes grandes, y eso representados a través de símbolos, no lo entiendo. Los símbolos se refiere a las palabras, se refiere al Ah, sistema alfabético, claro. ok. Que representado a través de símbolos, como ponerle caperucita roja ¿Sí? y que tenga la imagen de caperucita roja. La imagen sirve, pero hay que tener claro los símbolos para que ellos lo lleven a los símbolos, para que ellos puedan leer. El símbolo es la representación simbólica, la palabra, la oración. ¿Ya? Perfecto. Bien, sí, así mismo. Ahora es producir, ¿ah? Ellos también van a producir. ¿Qué quiere decir Tienen producir? que tienen que escribir. Claro, escribir, crear. Todavía lo pueden escribir si tenemos, por ejemplo, el apoyo que diga Caperucita Roja y que copien y que ellos le vayan colocando los conectores. Eso también es muy importante, sí, también puede ser así, ¿cierto? No necesariamente lo van a escribir, ¿ah? También Pueden realizarlo. lo pueden representar, también se puede representar. Por ejemplo, lo pueden hacer mediante una representación, una obra teatral, no sé, ¿sí? Dibujos, o pueden hacer la dramatización con títeres, pero no es un objetivo que lo escriban, porque la idea es comunicarlo, pero esta vez el objetivo es que creen cosas, que produzcan diferentes textos, ¿ya? Y que los textos que produzcan sean más complejos cada vez más. Claro. Bien. Dice la siguiente, utilizar cómics, ¿cierto? Diseñar cómics o historietas, ¿cierto? Estas historietas como el Condorito, no sé, Mickey Mouse, que habían. Yo siempre me recuerdo de algunas historietas muy importantes a partir de determinadas imágenes y secuencias. ¿Por qué secuencias? Muy importante, porque a través de las secuencias ellos van a entender la historia que ocurre, el principio, el desarrollo y el final. Entonces, a través del dibujo, ellos van a construir cómics, ¿cierto? Ellos van a tener que identificar los personajes, crear personajes, van a tener que hacer la secuencia, cómo parte, cómo sigue y cómo termina, ¿cierto? Y al final preguntarles qué pasó, siempre preguntarles qué pasó en el cómic, qué pasó con este personaje, qué acción tuvo, etc. Ahora ellos pueden ordenar cómics también, ordenar historietas. Tú les recortas diferentes partes de una acción, de una historieta, y ellos la ordenan secuencialmente. Ujú. Bien. ¿Se entiende esa estrategia? Sí, sí, sí. Perfecto. Sigamos. Ahí también se trabajan los conceptos de antes y Sí, después. Mm. secuencias temporales serían esas, ¿cierto? Claro, se trabajan las secuencias temporales, como bien tú dices, y se pueden trabajar a través de una historieta, a través de una historia, ¿cierto? Bien. Sigamos, Ujú. entonces, dice, completar secuencias de canciones de forma oral escrita. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Que complete es como si adivine la canción que cante. Es como completar parte de la canción. Es como completar parte de la canción, ¿cierto? Es Sí, lo como, puede ser de forma oral. Ahí podemos tomar en cuenta sus intereses también. ¿sí? Según la Eh, canción que te guste, le podemos decir que la complete o que la escriba. perfecto. Asimismo.
Esto también se puede hacer, claro, como tú bien dices, de forma escrita, pero también hay que hacerlo de forma dinámica, es decir, de forma oral, ¿cierto? Eh, Ellos pueden hacer una actividad, pueden completar la canción, pueden también crear una canción misma entre ellos, y esto va a ser de forma oral escrita, es decir, de las dos formas, siempre hay que ir variando. Bien, bien, perfecto. Dice, lee Karim, por favor. A ver. Crear un libro animado a partir de una historia relatada y aprendida. Ya, ¿qué sería eso? A ver. Que ya se aprendió algo, entonces ahora ya tendría que armarlo en un libro didáctico, que sea con materiales que le llamen la atención, entonces ahí podemos crearlo. Bien. No sé si tú conoces los libros Pop-Out, No, ¿no los conoces? no, Son una especie de libros, o sea, de libros, ¿cierto? Que se crean con materiales didácticos, con como los cartulina. libros sensoriales, no, pensé que eran como Parece, los libros sensoriales. es parecido, pero esto es un poco diferente porque uno para crear un libro Pop-Out ¿Mm? tiene que hacer dobleces de diferentes cartulinas. La dobla, les pega y después la recorta. Y al abrir después el libro, eso se ve en tres dimensiones. Ah, es como el libro de las emociones. Ya, El libro de las emociones viene así, que uno lo abre y los monitos del color de las es, emociones quedan en 3D. eso, algo Ah, así. Ahora, perfecto. la diferencia es que esto lo hacen ellos, lo crean con la ayuda del docente. Claro. Entonces ahí ellos comprenden mejor, les llama la atención eso, trabajan mucho la motricidad en ese ejercicio porque tienen que recortar, tienen que ir haciéndolo por los bordes, tienen que tener cuidado con eso, ir pegando, entonces ahí aprovechan de trabajar la etapa 2. Eh, Eso es muy importante. Ahora, hay una página en internet, pero la voy a buscar, pero no me acuerdo ahora cuál es. No sé si tú la conoces, que se pueden crear libros No, con el nombre propio del niño. Él crea su libro. no. He Él, visto a una niña que tengo, pero es grande, que crea un libro. Es como que escribe. ya, ya, claro. Es decir, en este caso, ellos ingresan las palabras que quieren en ¿Mm? el libro y después el programa le da todas las imágenes así, queda como un cuento con todas las imágenes, etc. Súper bueno. Lo voy a buscar porque es muy importante eso, hacer este tipo de actividades. Bien, dice aquí, a ver, dice, completar textos simples y complejos con tarjetas de palabras como apoyo. Detectar y marcar errores en la producción de texto. Aquí está la unión del todo, es decir, eh, van a completar la palabra que falta, que puede ser Claro. un conector, puede ser un artículo o puede ser el verbo, ¿cierto? La acción o el adjetivo, etcétera. Completar. Y al principio lo van a hacer con una dificultad, solamente una palabra. A futuro la van a hacer con dos, faltan dos palabras, así, hasta que se acostumbren y puedan eh, ellos ir aprendiendo este ejercicio, que le va a permitir ordenar, unir todo. Por último, dice, describir el contenido y fondo de una historia representada a través de una imagen representativa de la realidad, ¿cierto? Bueno, esto es lo que habíamos conversado al principio, es poder presentarle una imagen global del elemento. ¿Mm? Sin, sin embargo, ellos no necesariamente van a comprender y van a describir el fondo. El fondo es lo global, ¿cierto? Aquí van a describir el contenido, ¿cierto? Que son los personajes que hay en la imagen, las personas que están, El eh, escenario. sí, Es como parecer a la producción de un texto en función de determinados personajes. claro, solo que Mm, lo van a hacer a través de la imagen, de la fotografía también, claro. para que puedan comprender entonces a lo que están enfrentando. Bien, ¿alguna duda o comentario, Taren, hasta este punto? ¿O algo que quisiera añadir acá? No, todo clarito.
Perfecto. Igual siento que es difícil esta etapa, ¿eh? Es más difícil que las anteriores. Muy Claro, difícil. es una etapa que tal vez en algún momento tengas que retroceder, Mm, porque que vas sea la a... más probable. Sí. Mm, Otra cosa, es una etapa que considera los materiales anteriores, ¿ya? sí, es Considera verdad. los materiales, entonces hay que tener todo ahí, los materiales guardados, para poder volver a recordarle a nuestro estudiante el elemento que nos recuerda, etcétera. Es una etapa que se hace mucho trabajo y que se trabaja mucho la comprensión lectora, entonces hay que estar ahí constantemente, hay mucha interacción en esta etapa, mucha interacción. Sigamos, entonces, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a comentar más bien, porque esto yo los mandé, me parece, estos ejemplos, pero vamos a comentar los ejemplos. Tenemos aquí, no sé si este lo mostré al No, eso principio. no lo he visto. ¿Ah? No, no, no los vi esto. Ya, no lo viste. Los vi de la tercera etapa. Perfecto. Se parecen a los de tercera etapa, pero son diferentes. Es como yo. Eh, Aquí tenemos un ejemplo de qué podríamos hacer en esta etapa en una fase inicial, ¿ya? Porque obviamente aquí seguiremos trabajando eh, ahí. Seguiremos trabajando entonces con los pictogramas, ¿cierto? Con la imagen al principio, pero eso lo tendremos que ir retirando de a poco. Entonces, proponemos aquí en esta actividad que nuestro alumno, nuestra alumna, pueda ir primero descubriendo qué oración hay acá. Ahora, esta oración que acá está graficada está graficada, está representada a través de pictogramas, ¿Mm? es una acción que realiza el alumno o la alumna en su día a día. Esa es la pista, ¿ya? Vamos a ver si tú consigues descubrir la frase. Podrías anotar en tu cuaderno ahí, a ver si tú consigues descubrir esta frase. Es que voy a la escuela, pero la mochila, voy a la escuela con mi mochila. Claro, o sea, puedes añadir conectores tú. Claro, perfecto. Ya, voy a la escuela con mi mochila. Ese no sé lo que es, el de la que tiene la pelotita en la mano. Ese es un verbo, ¿cierto? Es una acción, ¿cierto? ¿Cómo no? Levanto el dedo. Es como levanto el dedo, pido la manzana, levanto el dedo, como pido la pera y me la como. A ver, voy a la escuela con mi mochila. Llevo una manzana ¿Ya? y una pera para Sí. comer. Ah, muy bien. Te costó, ¿ah? Te costó al principio, pero no, bien, Sí. vamos a ver, vamos a ver. Al principio, ¿qué dice? Es Cuando eso, voy a ¿no? la escuela, cuando voy a la escuela, en la mochila llevo una manzana y una pera para comer. Más o menos. Levanto el dedo. Estaba claro. Ese pictograma, ¿qué quiere decir entonces? Ese, ahí, un, Uno, es una, una, de unidad, ¿cierto? una De actividad, unidad. claro. Unidad, porque si no serían dos, podrían ser dos, ahí tres, ahí sería tres. Pero también puede ser levanto el dedo. Pensé que levanto el dedo. No, pero es uno. Es uno. Sí, Sí, ese está del conteo. Sí, es verdad. sí. No lo Bien, entonces, asimilé. bien. Entonces, ¿se entiende la actividad, lo que se puede hacer ahí? ¿Se entiende al Sí. principio ese tipo de cosas, ese tipo de propuestas, entonces, que van a invitar a que él descubra las claves que lleve de lo gráfico a lo simbólico, ¿cierto? Claro. Muy bien, perfecto. Aquí estamos trabajando la comprensión, estamos trabajando la transferencia, estamos trabajando la creatividad, porque la memoria también, porque son elementos que él vio en la etapa uno, tiene que acordarse, ¿cierto? La memoria estamos trabajando mucho acá. Bien, vamos acá entonces, tenemos aquí los mismos elementos que trabajamos en esa actividad anterior, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer en otra sesión, en una semana siguiente, ¿cierto? Que haya unos días de diferencia para ver si él recuerda. Mm. Y le vamos a preguntar, le vamos a decir, ¿te acuerdas cuando hicimos la actividad anterior de la acción que tú descubriste, esa que yo premié para ti? Bien, ahora yo te voy a hacer preguntas en función de esa acción, de esa tarea. ¿Cierto? Ahí tenemos todos los elementos, tenemos también la representación simbólica de los elementos, que lo vamos a tener también a la mano, pero vamos a empezar a preguntarle, Mm. ¿cierto? ¿Ya?
¿Qué llevas a la escuela para comer? Una pera y una manzana. Ya, muy bien. Si el estudiante hizo una adecuada etapa 1, ¿Mm? comprensión, los va a decir una manzana o una pera, ¿cierto? Los va a decir eso, ¿cierto? Pero si el estudiante, no, perdón, me equivoqué, yo La estoy, etapa, esa es la etapa 2. perdón, sí, me confundí. Lo que quiero decir es lo siguiente, disculpa. Lo que quiero decir es lo siguiente, si nuestro estudiante responde a esa pregunta con los nombres de los objetos, de Sí. los elementos, estaría correcto, ¿sí? Pero no estaría diciendo de que no trabajó las categorías. ¿Por qué? Porque hubiese mostrado la manzana y la pera. ¿Ya? Y tal vez lo hubiese asociado con los nombres. Manzana, pera, Sí, sí, o ¿no? sea, no tan así. Él va a responder literalmente, va a decir manzana y pera, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Ya. Sí. Pero lo que él debería responder, si es que trabajó las categorías, es otra palabra que está aquí, Ah, frutas. frutas, Ya, ¿cierto? ahora sí, ahí comprendí, si era fruta. Sí, ¿viste? ¿Por qué? Porque él automáticamente Se vaya a recuerda, concepto más global, no al específico. claro, sí, solo que Por nosotros ejemplo, la categoría. ¿ah? ¿Qué trabajo? Es que nosotros trabajamos en la etapa 1 las categorías, entonces nos tenemos que dar por eso que él aprendió las categorías, él debe saber que manzana y pera son frutas, ¿cierto? Sí. Entonces esperamos que él conteste ahí, primero, porque después le vamos a preguntar en qué llevas la pera y la manzana, ¿ya? En Mochila. en una mochila, ¿cierto? Le podemos preguntar también qué es una mochila, qué es una mochila, y él va a decir es un útil de escolar, es un bolso, ¿me entiendes? Hay que siempre ir tratando de hacer preguntas así, para ir viendo si se trabajó o no las categorías, se aprendió o no eso. Mm, ¿Cuántas peras llevas? una. Una, ¿cierto? Podría decir una. Podría decir dos, se puede confundir porque él se puede confundir, puede decir dos, porque hay una pera y una manzana, ¿cierto? No, pero Mm, ahí estamos trabajando mucho la cognición del estudiante. ¿Cuántas manzanas llevas? Una, ¿cierto? Porque vio el símbolo, o sea, la representación, y él va asociando ahí. ¿A qué categoría pertenecen la manzana y la pera? Si él no responde, al principio, ¿para qué le vamos a hacer esta pregunta? claro. Pero esta pregunta nos permite verificar si él aprendió o no, ¿cierto? Perfecto. ¿Se entiende, Tari? Sí, sí, sí. Ahora, es que había comprendido mal la pregunta, pero la de la... Cuando preguntaban que ibas a la escuela para comer, claro, eran frutas. Frutas, Ya, ¿cierto? pero sí, Ahora, al principio nosotros le leeremos las preguntas, pero de más adelante ellos van a leer las preguntas, sí. ¿cierto? Al principio lo hacen uno, Mm, después lo hacen ellos. Bien, entonces, esto es lo que se hace en la cuarta etapa. En resumen, vamos a hacer la síntesis. En resumen, lo que se hace en la cuarta etapa es la unión del todo, la unión de todas las palabras, de los que trabajaron en las diferentes etapas, para poder crear oraciones, ¿cierto? Producir oraciones, producir textos simples que van a ser frases, cuentos, instrucciones, pueden ser respuestas, etcétera. Ellos van a representarlo de forma simbólica, con apoyo visual, ¿cierto? Y nos va a permitir esto detectar cuáles son los errores, vamos a poder ir bajando el nivel, subiendo el nivel, etcétera. Trabajamos mucho en la comprensión lectora, trataremos de trabajar con tamaño de letra más pequeño, no como está acá, sino mm, que cada vez más pequeño, completación de oraciones, falta un artículo, falta un verbo, etcétera. ¿Ya? perfecto. Bien, ¿alguna pregunta, Tarin? No, ninguna. ¿Con qué te vas quedando en esta sesión? Que es la etapa más difícil.
Me quedo con eso, que tal vez es la etapa que muchas veces tendremos que retroceder, que es la etapa también que nos permite darnos cuenta si realmente aprendió o no las categorías. Bien. Y que es la etapa de ya poner en marcha todo lo que se aprendió anteriormente, que es que sería ya la producción de textos como tal. Al principio de textos de oraciones, frases y después ya de textos más complejos. Siempre ir de manera gradual. Ya, perfecto. ¿Qué pasaría, una pregunta, qué pasaría, por ejemplo, si tú tienes te pasan un cuento que está con una letra tamaño, tú sabes cómo son los cuentos que se le enseñan a los niños Claro. del currículum escolar, vienen en una página en blanco y negro, no tienen apoyo visual y vienen así literalmente en una plana. ¿Cómo tú adaptarías eso para trabajar en esta etapa? ¿Qué podría hacer? ¿Para qué? Agrandaría la letra, ¿Ya? le Andaría aumentaría el tamaño de la letra, le pondría apoyo de imágenes y reduciría el texto como a la idea específica de lo que quiere transmitir, perfecto. Y sin tal vez, modificar como el objetivo, pero que se siga cumpliendo lo mismo. Es como sí, extraer la idea central del texto, perfecto. Bien. la idea principal. Eso. ¿Trabajarías para que pudieran estimular la comprensión lectora? Para facilitarlo, por ejemplo. ¿Cómo lo harías para facilitar el- Para facilitar esa comprensión, sí, mmm, utilizaría estrategias, por ejemplo, que sean más didácticas. Haría las obras de teatro, de esos pequeños textos. bien, O esas obras de teatro, o que se explayen en un dibujo. Eso. bien? A través de un dibujo nos puede ayudar entonces que ellos puedan comprender mejor, ¿cierto? Claro, además que con el dibujo también desarrollamos otras habilidades. Sí, totalmente. La Bien, imaginación, la la motricidad imaginación fina. fina. Bien, muy bien. Sí, podemos hacer muchas cosas entonces en esta etapa. Podemos trabajar diferentes cosas, adaptar entonces, como yo bien digo, hay que adaptar todo. Si los estudiantes tienen necesidad educativa especial permanente, trataremos de hacer la adaptación correspondiente para que ellos puedan primero comenzar a nivel de texto simple. No podemos esperar que ellos lean el trozo completo si vienen trabajando con el método global. Más aún en estos casos que hay dificultades. Bien, entonces damos por cerrada la cuarta sesión, para la sexta sesión. La sexta, Sexta de la sesión, cuarta etapa. sí, de la cuarta etapa, donde nosotros vimos la cuarta etapa, la última etapa del método global. Entonces ya has visto las cuatro etapas, ya cerramos eso, y la próxima semana vamos a ver, Las evaluaciones. ¿Cómo claro, evaluar para... Ya, perfecto. cómo evaluar y vamos a ver los prerequisitos. Muy importante. ¿Qué son prerequisitos? Ya lo hemos visto durante el curso, pero indirectamente. Los, Mm, los prerequisitos son elementos que tienen que saber los niños para poder tener una lectura, un proceso de lectura exitoso. Hay algunas cosas ahí, ¿ya? ya. Si no tienen desarrollados esos elementos que yo voy a mencionar en la próxima sesión, es difícil que ellos puedan progresar con el método global. Mm, Entonces, es necesario que los conozcan y cómo estimularlos para que puedan ellos, para que pueda ser más fácil esto de la lectura. Eso es. Entonces, los prerequisitos y la evaluación, entonces nos va a dar una noción de cómo poder hacer la evaluación y la intervención. súper. Bien, entonces te invito a que veas las siguientes clases para verlo en la cuarta etapa, donde voy a presentar ejemplos de actividades, contenido también relacionado con esto, y nos encontraremos en vivo y en directo la próxima semana, el día lunes. Ya, maravilloso. Sí, Bien, si llego atrasadita es porque vengo del trabajo. Trato de llegar lo más rápido. perfecto, no hay problema. Bien, Ya. que estén muy bien, cualquier duda que Bye, tengan, muchas gracias. como siempre, no de Muchas, nada. muchas gracias. Los vemos entonces, que estén muy Nos bien. nos vemos Chao, el lunes. chao. Chao.